Jueves de la segunda semana de esta celebración de Pascua. Ya vivimos un primer momento que nos ayudó a valorar mejor ese gran misterio de la fe, la resurrección del Señor. Una primera semana que nos mantuvo contemplando esa gran experiencia y poder llegar a decir de forma convencida: el Señor ha resucitado. Y por eso la semana nos ayudó a vivir esa gran experiencia como los primeros discípulos. Pero a partir ya de esta semana comenzamos una experiencia que nos va a ayudar a vivir la Pascua, a recordarnos qué es la Pascua para nuestra vida, qué compromisos tiene esta vida que a partir de esa verdad del Señor se nos comparte y que nos permite a nosotros vivir también su misterio de resucitar. Y esta primera semana hemos tenido la oportunidad de leer como relato de los evangelios el capítulo 3 del evangelista Juan, un capítulo que nos presenta como tema principal una reflexión sobre el tema del bautismo, nuestra primera Pascua. Comenzaba el texto presentándonos ese diálogo del Señor con este hombre llamado Nicodemo, un hombre que se interesó por esta verdad del misterio de Dios que el Señor anuncia. Y nos decía el texto que ante la inquietud que tenía en su vida, cuando valora, pregunta cómo puede participar de ese misterio de vida que el Señor da, nos dijo el texto el lunes, el Señor le dijo: tienes que nacer de lo alto. ¿Quieres participar de esta vida, de este misterio, esta verdad de vida que conviene al hombre? Tienes que volver a tener un nuevo nacimiento. Nicodemo no entendió en ese momento la respuesta del Señor, porque si recuerdan, él volvió a preguntar: ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le responde con la experiencia del bautismo: tienes que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu, porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Si quieres aspirar a esta vida, la que conviene para vivir plenamente el misterio de tu ser humano y con la experiencia que da Dios, tienes que recibir esta vida como gracia, como don, y que se ofrece a todo aquel que acepte a Cristo como Salvador en su vida. Por eso, para la vida, el que quiera, desee ese misterio, tiene que ser bautizado. Y de ahí la simbología del bautismo: morir para volver a nacer, morir a la vida de este mundo para renacer con la condición de vida que Dios ofrece. Y la oración de la misa de hoy ya nos permitía también comprender qué vida nos comparte el Señor. Y por eso la oración nos dijo que en su humanidad nos da su vida y por su divinidad nos perdona. Está haciendo una clarificación del misterio que entonces el bautismo nos da: la vida del resucitado, su humanidad resucitada, en la cual y por la cual Dios nos dio el mejor testimonio de su poder. Por eso, cuando somos bautizados, el misterio de esta vida que nos hace Cristos con esa
experiencia de vida del resucitado es la que recibimos. Y por eso afirmamos que cuando somos bautizados, renacemos como hijos de Dios, con su misterio de vida como resucitado. Pero además nos ha señalado el compromiso, porque si esa es la vida que se recibe, la que conviene al hombre, para que su vida no se quede en la muerte, trascienda y tenga una vida para toda la eternidad, entonces hay que vivir de acuerdo a esa condición de vida. Y por eso esa vida exige, pide una nueva forma de vivir, que no sea la del mundo, sino la vida que se tiene en Cristo como novedad y que va a tener a Cristo como ejemplo. San Mateo, cuando nos habla del tema de la identidad cristiana, dice en su bello discurso del llamado Sermón de la Montaña, que el Señor no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cabal cumplimiento, expresión que significa que Él vino a darnos ejemplo de cómo es la vida que Dios quiere que vivamos, de tal forma que Él cumple la voluntad de Dios. Y por eso, todo el que quiera realizar este misterio, este proyecto, tiene que tener esa misma experiencia de vida diaria, tener a Cristo como ejemplo, o como dice San Pablo, imitando día a día a Cristo, para que esa vida se realice. Y ayer, de manera especial, nos decía que todo esto que recibimos, Dios lo ha hecho por amor. Y por eso, al hablarnos ayer de la cruz y de la muerte, nos decía, tanto nos amó Dios, que todo esto que vivimos hoy ha sido por su amor, como motivándonos, y como dice una expresión que oímos comúnmente a veces en alguna canción, el amor con amor se paga. Si todo esto lo hizo por amor, entonces por amor, el que acepta ese proyecto, ofrezca su vida, entréguese totalmente como respuesta al amor de Dios. Y con esto la experiencia es muy comprometedora, porque entonces hay que vivir un misterio de vida que viene de Dios y tiene en Cristo su mejor ejemplo. Y termina con esta imagen que acabamos de escuchar y que nos invita entonces simplemente a valorar una experiencia. Si realmente esa es la experiencia que queremos vivir, hay que saber escuchar al que nos habla de las cosas de Dios y al que nos dice la verdad de Dios. Y por eso, la obediencia, como bien decía la primera lectura, es la condición para llevar esta vida. Decía el apóstol Pedro en la primera lectura, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y para esto, para esta vida, no hay otra forma. Si realmente comprendemos el misterio de la vida del bautismo y la experiencia que queremos realizar con sinceridad es la de Dios, no hay otra forma que vivirla con obediencia, y vivirla con esa obediencia que nos debe llevar a tener siempre a Cristo como ejemplo de todo. Y por eso todos entonces tenemos un gran reto y compromiso, porque si esa es la experiencia, entonces que todo nuestro obrar
sea como el de Cristo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar, nuestra forma de ver a los demás, nuestra manera de hacer cada día. ¿Cuántas veces y en la experiencia humana tenemos una valoración sobre los demás, sobre su vida, lo que son? Cuando vemos a alguien en su forma de ser, manera de actuar, su forma de hablar, que no corresponde a su dignidad, a lo que es esa persona, ¿cuántas veces le decimos de manera así como tratando de que valore lo que son? Compórtate como lo que eres. Si eres un profesionista y muchas veces el actuar no es como lo que es su experiencia humana, por su preparación, por sus estudios, ¿cuántas veces la expresión natural para valorar lo que hace le decimos compórtate como lo que eres, ¿verdad? Si eres una persona preparada, compórtate como lo que eres. Pues lo mismo pudiéramos decir de la vida en Cristo, ¿verdad? Si eso es lo que somos, hombres y mujeres que han recibido la vida de Cristo, resucitado. ICM